Estados Unidos. Hegemonía en juego. Future is always worth fighting for. And that's the fight we are in right now, a fight for America's future. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump avanzan hacia su enfrentamiento electoral del 5 de noviembre en una de las contiendas más reñidas de la historia moderna de Estados Unidos. Pero ¿cómo decide el país quién reemplazará al presidente Joe Biden? November 5th, 2024 will be called Liberation Day in America. We're going to be liberated. En Estados Unidos, la elección es por sufragio indirecto. Esto significa que los ciudadanos no votan por el candidato presidencial, sino por los integrantes del colegio electoral que luego designan al ganador. A cada estado se le asigna un cierto número de estos electores en base a su población. California, el estado más poblado, tiene 54 y Wyoming, el menos poblado, solo 3. Los candidatos necesitan al menos 270 de un total de 538 votos electorales para ganar. Los estados tienen además un sistema por el cual quien gana el voto popular se queda con todos los delegados electorales del estado. Las excepciones son Nebraska y Maine, que dividen sus votos electorales. Este sistema de que el ganador se queda con todo hace posible que un candidato pueda ser elegido por el colegio electoral aunque haya recibido menos votos populares a nivel nacional. Eso es lo que pasó en las elecciones de 2016 cuando Trump le ganó a Hillary Clinton, aunque ella recibió casi 3 millones más de votos a nivel nacional. Las elecciones tienden a decidirse por los llamados swing states o estados pendulares, que históricamente han alternado entre los dos partidos y por lo tanto son fuertemente disputados. Este año la batalla se da en 7: Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona y Carolina del Norte. Estos estados representan 93 votos del colegio electoral, equivalentes a una quinta parte del total, por lo que unos pocos votos en cualquiera de esos estados podrían decidir el resultado final. La mayoría de los estados permiten la votación anticipada en persona o por correo. En 2020, más de 100 millones de estadounidenses emitieron su voto por adelantado, un récord en gran parte atribuido a la pandemia de COVID-19. Pero desde su derrota en 2020, Trump ha cuestionado la credibilidad de la votación por correo, afirmando sin pruebas que el proceso fue manipulado en su contra. Se espera que los primeros resultados no oficiales se anuncien apenas cierren las urnas en la costa oeste a las 8 de la noche hora local. En general, los medios estadounidenses pronostican al ganador en la noche de las elecciones, pero en 2020 les llevó 4 días declarar al ganador. Los resultados oficiales pueden demorar días o incluso más debido a la cantidad de votos por correo. Y hasta que cada estado no haya certificado su recuento, el país no sabrá con certeza quién será el presidente número 47 de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial de Canal 44, Estados Unidos Elecciones 2024. Soy Cecilia Saldaña y lo invito para que nos acompañe durante la próxima hora, en donde nuestros colaboradores analizarán la situación en este país, una de las naciones más poderosas del mundo, que el día de hoy, como le comento, elegirá a su presidente o presidenta número 47. Es que hoy es una fecha muy importante. Mire, la jornada electoral en la que se decidirá quién llevará las riendas de Estados Unidos por los próximos 4 años, no solo hace de esta una semana crucial para ese país, sino para el mundo entero. Del apellido que se anuncie como vencedor de esta elección depende el futuro de las relaciones comerciales con México, la situación migratoria en Centroamérica y hasta el apoyo a conflictos armados en puntos como Ucrania o el Medio Oriente. Los Estados Unidos de Norteamérica deciden en esta jornada electoral su futuro. De este supermartes no solo saldrá una ganadora o un ganador entre Kamala Harris y Donald Trump, sino que además sabremos qué va a ocurrir en corto tiempo en la relación con nuestro país, México.
con las personas en situación de movilidad desde Centroamérica hacia la frontera norte y el apoyo a algunos de los principales participantes en los conflictos armados. Pero estrictamente para nuestro programa especial de este día, ¿cómo van las proyecciones? Mire, antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, vamos a dar una vuelta histórica al mapa electoral de los estados bisagra en la Unión Americana. Pero antes es importante decirle y aclarar que allá en los Estados Unidos se cuenta con una población, escuche usted, de 334.9 millones de habitantes. Bajo esta perspectiva, le decimos que el primero de estos estados péndulo o estados bisagra es Arizona. Y este estado tiene una población de 7.4 millones. Durante las elecciones del 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016 han elegido al candidato del Partido Republicano. Sin embargo, en el 2020, como podemos ver, el voto favoreció a Biden. De este estado Arizona nos vamos a Carolina del Norte. Este estado tiene una población de 10.8 millones de habitantes. En la foto electoral que vemos, en esta foto histórica, la decisión benefició a los republicanos en el 2000, 2004, 2012, 2016 y 2020, mientras que los demócratas ganaron en los comicios del 2008, año que, recuerde usted, salió vencedor el ahora expresidente Barack Obama. Mientras tanto, en el estado de Georgia, con una población de 11 millones de habitantes, se ha demostrado el apoyo de la misma forma que Arizona. Los republicanos ganaron el voto en las elecciones del 2000 y hasta el 2016, mientras que Biden ganó en el año, como vemos aquí, 2020. Nos vamos también al estado de Michigan, que cuenta con una población de 10 millones de habitantes. Ellos han validado las campañas de los demócratas en los años 2000 al 2012. Sin embargo, los republicanos ganaron con Donald Trump en el 2016, pero en el 2020 Biden le arrebató el triunfo. De Michigan nos vamos al estado de Nevada, que tiene una población de 3.1 millones de habitantes y solo en los periodos del 2000 y 2004 han ganado los republicanos, mientras que en el año 2008 al 2020 el fallo ha sido en favor de los demócratas, como podemos ver. De Nevada llegamos a Pensilvania, que cuentan con 13 millones de habitantes, quienes han elegido, mayormente a los demócratas, con excepción de las elecciones del 2016, como vemos aquí, con Trump a la cabeza. De Pensilvania, y por último tenemos a Wisconsin, con 5.9 millones de electores, quienes han demostrado, la misma elección que el estado de Pensilvania, como muestra aquí la fotografía histórica de sus habitantes. El comportamiento del electorado parece mostrar una tendencia que hasta cierto momento varía. Hasta el día de hoy arrojó lo que se califica como un empate técnico, y de ahí la clave para determinar la vital importancia que juega en cada periodo los estados bisagra de los que les hablamos. Así es, se les llama así estados bisagra o estados péndulo, porque de una elección a otra, como ya lo veíamos en estas fotografías, pueden inclinarse hacia los demócratas o hacia los republicanos. Además, hay que recordar que los estados allá en la Unión Americana tienen cierta independencia, cierta soberanía. Algunos de hecho cuentan hasta con más de 2 candidatos, así que es muy importante estar con los ojos bien puestos, sobre todo en estos estados bisagra. Y para iniciar nuestro programa quiero presentarles a nuestros destacados colaboradores, quienes nos hablarán a detalle de lo anterior que hemos platicado. Así que tengo el gusto de presentar en teleconferencia a 2 de nuestros especialistas. Desde la Ciudad de México, saludo con muchísimo gusto al profesor universitario y periodista independiente Jorge Santa Cruz. Muy buenos días, profesor. Es un gusto, como siempre, recibirlo en su espacio. Sí, muy buenos días. Honrado. Saludos a usted, a su equipo y a mis compañeros de mesa de trabajo.
Muchísimas gracias, profesor. También nos acompaña el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, que en este momento se enlaza desde Los Ángeles, California, allá en la Unión Americana, el profesor Miguel Alejandro Ijarchiapa. Profesor, muy buenos días también para usted. Gracias por la invitación, Ceci. Un placer estar aquí con ustedes y con mis compañeros de panel. Y de manera presencial, aquí en el Foro B de Noticias de Canal 44, contamos también con nuestro colaborador, experto en temas internacionales y energéticos, Carlos Ramírez Powell. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Pues bueno, es un placer tenerlos a los tres. Antes de iniciar con la plática, ¿qué les parece? Si me permiten ir a un corte y regresamos a este programa especial con la foto actual de, pues bueno, la tendencia de los estados bisagra. Así que no le cambien, ya volvemos. Regresamos a este programa especial del Supermartes de elecciones en los Estados Unidos. En la fotografía del día que usted ve en su pantalla vemos que entre Donald Trump y Kamala existe una diferencia de tan solo 0.8%. Así que ahora invito a nuestros invitados a tomar la palabra para, pues bueno, platicar precisamente de la importancia de estos estados péndulo y cómo se define, pues bueno, de acuerdo a las votaciones del colegio electoral, gane la victoria de cada uno de los candidatos de acuerdo a lo que se emita en estos estados. Si les parece, iniciamos con el profesor Santa Cruz desde la Ciudad de México. Adelante, lo escuchamos, profesor. ¿Nos escucha, profesor? Sí, escucho perfecto. Perfecto, adelante, profesor, lo escuchamos. Gracias. Efectivamente, se prevé una elección cerrada, aunque a juicio de un servidor es probable que la elección se la lleve Trump a pesar de la campaña mediática en su contra. Un servidor, sabedor de que el tiempo apremia, entonces será muy... ¿Cuál es el desenlace que se prevé? Bueno, hay tres probables escenarios. El primero de ellos con una victoria amplia de Donald Trump. Y eso es lo que él en este momento solicita en su página oficial de Internet. Que sea una victoria amplia que evite lo que se dice en su página de Internet, una manipulación de los votos. El siguiente escenario es que la elección la gane Trump, pero no de manera cierta, y entonces se causen ciertas sospechas en contra del gobierno de Biden. Y el tercero, que pierda la elección de manera cerrada Donald Trump, entonces reclame fraude como en el 2020. Esto, los dos escenarios, según el tercero, abonarían a hacer más aguda la crisis política, la división política interna en los Estados Unidos. Ceci, mi comentario inicial. Muchas gracias, profesor. Vamos contigo, Carlos, te escuchamos. Sí, mira, estoy viendo los últimos tableros de apuesta, que no son sondeos de opinión, sino sondeos de dinero, en donde la gente está haciendo apuestas en torno a este proceso electoral, y tenemos un margen muy extenso a favor de Donald Trump. Este es un indicador, digamos, indirecto de lo que está sucediendo en las mesas electorales. Sin embargo, lo dejo asentado como un indicador importante. Mira, otras cosas que estoy viendo en este momento en línea es de que estamos viendo una ventaja en el estado de Michigan, que es uno de los estados bisagra. Por lo
lo tanto, lo que yo estoy escuchando de nuestro amigo profesor Santa Cruz tiene sentido respecto a dar un gane a Donald Trump. Sin embargo, el proceso electoral tiene estas dos fases. La primera, que es precisamente la que estamos transitando a su culminación, que es el día del voto, pero que ha sido precedido por votos tempraneros y por votos por correo. Pero viene la siguiente etapa, que es la etapa postelectoral, en donde ambos partidos, el demócrata y el republicano, tienen ejércitos de abogados aprestados para cuestionar urna por urna, recinto por recinto, condado por condado estos resultados. Entonces, mira, lo emocionante sí efectivamente se da a medianoche. Si tuviésemos un landslide, esto es una oleada a favor de Kamala o a favor de Trump, ahí se decide totalmente. Sin embargo, yo creo que lo que va a suceder es que a lo largo de la madrugada vamos a generar un nuevo campo de batalla, que es el campo de batalla legal. Eso es lo que podría yo anotar inicialmente. Perfecto, gracias Carlos. Miguel Híjar, vamos con usted, profesor. Definitivamente concurro con mis colegas. La elección, si bien se ve muy cerrada en los estados bisagra, ser una en muchos para Donald Trump, según lo que arrojan las encuestas, según lo que también las apuestas están mostrando. Lo que podemos esperar, un escenario donde Trump sea favorecido. En particular, algunas veces las encuestas han ya son de para irse a la segura, han estado tratando de equilibrar eso y dar una acción un poco más integral, comprensiva. También pudiéramos enfrentarnos a un escenario donde nos dé la sorpresa el cambio. Hay muchos factores por los cuales hay ciertos sectores de la población que pueden salir a votar y quitar la realidad en los escenarios de cada uno de estos estados bisagra. Pensemos, por ejemplo, en el voto de las mujeres, que sin duda alguna va a ser crucial después de que la decisión de Roe versus Wade fue desestimada, fue defenestrada por la Suprema Corte. Entonces, puede que haya alguna sorpresa en este día, y cerca del final de este día podremos empezar a tener una mejor apreciación de cómo se pinta el mapa. Muchas gracias. Bueno, yo pregunto, ¿por qué la diferencia del voto en estos estados bisagra, en estos swing states, a diferencia del territorio de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que define el voto tanto de, pues bueno, de los ciudadanos como del colegio electoral en estos estados? Profesor, con usted. Sí, Ceci, el sistema electoral de los Estados Unidos el voto tiene una función para la elección de los ciudadanos, y déjeme decirlo de manera muy abierta, los medios y en las y pública, por ejemplo, de 7 estados, los menciono: Arizona, Nevada y Wisconsin. Es mucho más fácil concentrar bomba. Entonces, en conclusión, esos estados, independiente del peso demográfico que tienen, se muestran como bastiones estratégicos, de ahí que los candidatos lleven a cabo su trabajo de manera muy específica ahí. Políticos es una elección mediática y es elección de corporaciones, y toda la Unión Americana, y en esos estados particularmente, se decantará en función del grado en que se haya dejado influir.
Y solamente doy un dato muy claro. Por ejemplo, Elon Musk, el magnate que es dueño de Tesla, de X, etcétera, Elon Musk habla de que se prepara un fraude al estilo mexicano, en tanto que otras personas como los Soros, por ejemplo, los Gates apoyan determinadamente a Biden. Hay muchos intereses de por medio. En Estados Unidos hay cada vez menos gobierno y más intereses corporativos, y entonces lo que interesa es que el próximo inquilino, la próxima inquilina de la Casa Blanca, responda y pague favores una vez que tome posesión. Profesor Híjar, ¿qué opina de, pues bueno, esta misma pregunta? ¿Por qué la diferencia de votos de estos estados péndulos al resto del territorio estadounidense? Bueno, construyendo un poco sobre lo que ya mencionaba el profesor Santa Cruz, el colegio electoral tiene un objetivo central, el por qué fue diseñado por los padres fundadores, y es justamente que los grandes estados con grandes poblaciones no decidan el curso de las elecciones, y que los estados pequeños también puedan tener voz y voto, digamos. Entonces es un sistema indirecto. 48 estados le dan los votos del colegio electoral al candidato o la candidata que se lleve la mayoría del voto popular en el estado. Solamente 2 estados tienen un sistema diferente, Maine y Nebraska, donde ahí es más proporcional y depende de los votos que reciban en todos los condados del estado, y por supuesto también el voto popular. Entonces es una mezcla, es un diseño mixto, y al final de cuentas la gente no vota realmente, o por lo menos de jure, por el candidato o la candidata a la presidencia, sino por los delegados del colegio electoral, que después emitirán su voto por los candidatos respectivos de cada partido. Hay ocasiones en las que estos delegados del colegio electoral pueden decidir emitir su voto por alguien más. Hay algunos estados donde ya la ley se los prohíbe, los llamados faithless electors, pero en realidad esto fue diseñado justo para que los estados pequeños no se vean eclipsados por ejemplo, por California o Texas. Entonces, algunos de estos estados bisagra, pues obviamente en comparación con California o Texas, son mucho más pequeños. No todos, por ejemplo, Pensilvania tiene 20 votos del colegio electoral. Entonces, estos son estados de tamaño mediano que pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y el por qué varía un poco los votos que se llevan o no, tiene mucho que ver con las poblaciones que existen en cada estado, en términos de clase, en términos de los sectores de la economía a los que se dedican, y por supuesto también la condición étnica de los votantes en cada uno de estos estados, y claro, también el componente cultural y religioso. Todas estas variaciones hacen que estos estados puedan inclinarse hacia un lado o el otro de la balanza, dadas las circunstancias. Así es, y además hay que recordar que efectivamente cada uno de los partidos políticos ya tienen sus estados, sus territorios, sus zonas seguras. Carlos, ¿qué nos puedes decir específicamente para este 2024, además de lo que ya comentaban nuestros colaboradores? ¿Qué puede marcar la diferencia entre estos estados bisagras? ¿Hay algunos temas que nos pudieras comentar? Sí, es muy importante señalar, hubo una entrevista de última hora, por decirlo así, justo antes de este 5 de noviembre, entre Joe Rogan y Elon Musk, y él pone de relieve un tema que ha sido de alguna manera soslayado por los grandes medios de comunicación norteamericanos. Es mucho más importante su presencia en medios sociales, que es el hecho de que precisamente es a estos estados bisagra a donde se encauzó buena parte de los aproximadamente 10 millones de migrantes que entraron a Estados Unidos a partir de enero del 2021 hasta estas fechas del 2024. Ahora bien, lo que
dice Elon Musk es de que este flujo migratorio eventualmente va a adquirir la ciudadanía norteamericana y va a generar precisamente un desequilibrio en el mapa electoral, de tal manera que esos 6 estados que podrían ser oscilantes, podrían ser péndulos, queden permanentemente marcados como estados azules. Sin embargo, aquí la pregunta surge en torno a si esto es un proceso que ya está sucediendo en este momento, precisamente porque tenemos reportes, por ejemplo, de Pensilvania, en donde se está invitando a votar a la comunidad haitiana residente en Pensilvania, aunque ésta no tenga la nacionalidad, la ciudadanía adquirida. Esto también abre un compás de incertidumbre en estados que no son bisagra, pero que son importantes, como Ohio, que han visto alterada su proporción demográfica con la población inmigrante de una manera significativa. Entonces, mira, siendo que esto se pone de relieve por uno de los 4 grandes actores que acompañan a Donald Trump en este proceso electoral, sí tenemos una situación que tendremos que estar observando a lo largo de esta tarde, la noche y el día de mañana. ¿Qué tanto influyó el voto migrante en el tema de los estados bisagra? Yo quiero señalar de una manera muy importante el estado de Pensilvania, en donde hay evidencia incluso de video que tal cosa está sucediendo. Muchas gracias, Carlos. Como podemos ver, el sistema electoral en los Estados Unidos es muy diferente al de otras naciones. Es complejo, pero para eso estamos aquí, para que nuestros especialistas nos brinden, pues bueno, la información para saber lo que está ocurriendo en uno de los países más importantes del mundo, que además, hay que señalarlo, son nuestros vecinos. Con esto hacemos una pausa, no le cambie, ya volvemos. Millones de estadounidenses deciden el martes entre Kamala Harris y Donald Trump en una elección reñida y polarizada. Los dos candidatos tienen puntos de vista diferentes sobre la mayoría de los temas de la campaña y 7 de cada 10 estadounidenses dicen estar preocupados por el resultado. Pero, ¿qué está en juego en términos políticos en esta campaña considerada histórica? En la economía, el poder adquisitivo es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos. Trump, que en su gobierno recortó los impuestos a los más ricos y a las empresas, ha prometido aumentar los aranceles a todas las importaciones en más de un 10%. La demócrata, por su parte, se presenta como la candidata de la clase media y quiere crear una economía de posibilidades. La inmigración también es un tema central en la carrera presidencial. El republicano, que en su campaña de 2016 prometió construir un muro en la frontera, ha ido más lejos esta vez, planeando la mayor operación de expulsión de inmigrantes ilegales en la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, Harris propone una política dura, diciendo que las personas que entran ilegalmente al país tienen que afrontar las consecuencias. El derecho al aborto podría motivar a los ciudadanos estadounidenses tradicionalmente menos politizados a acudir a las urnas, especialmente a las mujeres. La tendencia debería favorecer a los demócratas, ya que en 10 estados se celebrarán referendos sobre este tema en paralelo a las presidenciales. Esta es además la primera elección a la Casa Blanca desde que el Tribunal Supremo revirtió la protección federal del aborto en junio de 2022. La campaña tuvo como telón de fondo las guerras en Oriente Medio y Ucrania. El republicano, que considera que Estados Unidos nunca fue tan poco respetado en el mundo, asegura que resolverá estos conflictos rápidamente, pero no explica cómo. Por su parte, Harris prometió que se mantendrá firmemente del lado de Ucrania y que no será amiga de dictadores. Aunque ambos expresaron su apoyo al derecho a la defensa de Israel, la vicepresidenta intentó equilibrar su discurso mencionando el sufrimiento de los palestinos. Finalmente, el clima.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo después de China, pero el tema apenas fue tocado por los candidatos que tienen visiones completamente opuestas. Trump es escéptico sobre el cambio climático y quiere eliminar las subvenciones a las energías renovables y a los coches eléctricos, que en su opinión perjudican a las empresas. Kamala Harris, en cambio, apuesta por desarrollar el liderazgo internacional de Washington en materia climática y ha apoyado gran parte del plan de transición energética de Biden. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dos perfiles completamente diferentes. Aquí ya veíamos cada uno de los temas que les preocupan a los estadounidenses, como es Donald Trump, como es Kamala Harris. Donald Trump, de hecho, el día de ayer en su cierre de campaña señaló y dijo que si gana la elección inmediatamente se pondría en contacto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para decirle que si no deja de mandar criminales, pues va a imponer más aranceles más altos a todo lo que venga de México. Mientras, como dato, muchas personas no lo saben, cuando Kamala Harris fue senadora, ella votó en contra de la aprobación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Antes de irnos a la pausa, en el bloque anterior hablábamos del voto en los Estados Unidos. ¿Quién puede votar? Tenemos una gráfica respecto al voto de los haitianos. En algunos países, como el caso de México, para poder emitir el voto, un ciudadano tiene que acudir a la casilla, presentar su identificación, una credencial específica emitida por una autoridad, como es el caso del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, en los Estados Unidos, en muchos estados de este país no es así. Si me lo permiten, profesor Santa Cruz, profesor Ijar Chapa, iniciamos con Carlos Ramírez. Carlos, eras tú el que nos hablaba respecto específicamente del voto haitiano. Te escuchamos. Mira, hay que recordar que en cada estado rige una ley electoral distinta, a veces radicalmente distinta. Si comparamos California con Texas, en California es ilegal es ilegal para la autoridad electoral en la urna pedir una identificación a la hora de emitir el voto en cualquier tipo de elección. Esto por un decretazo de Gavin Newsom, el gobernador de California. Mientras que, por ejemplo, en el estado de Texas, que es, digamos, el otro punto del espectro, tenemos que es obligatorio presentar una identificación que además acredita ciudadanía. Por lo tanto, desde un punto del espectro, el californiano, digamos, el más abierto al voto no ciudadano, hasta Texas, que podríamos llamar, junto con Florida, los estados que están más cerrados a recibir votos no ciudadanos, tenemos un amplio espectro de legislaciones. Lo que estábamos viendo en pantalla era a James O'Keefe documentando con reporteros encubiertos cómo era que efectivamente se podía una persona presentar a la urna, pedir voto y emitirlo sin necesidad de acreditar residencia o ciudadanía. Entonces, mira, esto es importante por lo que señalaba inicialmente, en torno a que estamos, digamos, con el gatillo ya preparado para una larga carrera de demandas legales en torno a lo que ha pasado en este proceso electoral. Sin embargo, hay que recordar lo que dijo el profesor Santa Cruz. Aquí hay un tema muy importante. En el voto temprano de la última semana hay un faltante enorme por parte del Partido Demócrata cuando comparamos la votación de Kamala con la votación de Joe Biden en su momento en el 2020. Digamos que hay mucho menos entusiasmo por parte de los electores demócratas en esta ocasión en el voto tempranero y no pudieron conseguir la ventaja que tenía Joe Biden sobre Donald Trump en ese momento. Ese es un tema. El otro tema que yo considero importante que es el hecho de que siendo que ambos partidos han apoyado irrestrictamente a Israel, por ejemplo, en Michigan,
que tiene una gran población de origen del Medio Oriente árabe, hay una apatía enorme para votar por cualquiera de los dos partidos. Esto puede dañar profundamente al Partido Demócrata, puesto que esa comunidad árabe en el pasado votaba totalmente azul. En esta ocasión ha habido incluso manifestaciones pidiendo no votar por un partido, el Demócrata, que ha dado un apoyo irrestricto a lo largo de este año a favor de Israel, expresado en bombas y recursos económicos, digamos, ilimitados. Gracias, Carlos. Profesor Ihar Chapa, respecto a este mismo tema, ¿no puede abonar a la falta de transparencia en las elecciones esta manera en donde una persona no requiere una identificación emitida por una autoridad para emitir su voto? ¿Y qué nos puede decir también respecto, pues bueno, a lo que comentaba Carlos, de todas aquellas personas o aquellas comunidades extranjeras que están votando también en los Estados Unidos? Hay que recordar que es un país multicultural. Definitivamente es un gran... A diferencia de países como México, como Australia, que tienen autoridades electorales, que organizan las elecciones, que verifican los procesos de votación de manera muy estricta, en Estados Unidos varía bastante, no hay una autoridad electoral a nivel federal, cada estado decide, y esto es problemático porque, como ya mencionaba Carlos, identificación, y hay estados donde teniendo una identificación puedes votar sin comprobar realmente ciudadanía, porque la aplicación, el ID, por ejemplo, sin ciudadanos, y con esas identificaciones muchas veces se pueden presentar a las urnas y en muchas ocasiones los dejan votar. Entonces esto es problemático. Ahora, con lo que respecta a las comunidades diferentes orígenes en Estados Unidos, ya lo mencionaba Carlos, definitivamente el apoyo irrestricto a Israel ha hecho que particularmente en Michigan, en otros estados, la comunidad de origen árabe se manifiesta en contra de ambos partidos, y muchos incluso están pidiendo el voto, lo que llaman candidatos antigenocidio, como Esto es lo que vamos a ver, que muchas de estas comunidades van a estar pensando en lo que está pasando en Gaza, en lo que está pasando en el Medio Oriente, diezmando a la población palestina, sino que también está atacando Líbano, también está teniendo enfrentamientos con Irán en el terreno tanto diplomático como en el terreno militar. Entonces esto va a complicar en el latino, no es monolítico, dentro del voto tiene distintas perspectivas, por ejemplo los cubanos en Florida o los migrantes venezolanos y nicaragüenses que vienen escapando de regímenes de Ortega y de Maduro, pues piensan en Kamala Harris como un candidato cercano a esas visiones. ¿Por qué? Porque la narrativa de los republicanos es: el Partido Demócrata es de extrema izquierda, son comunistas y van a hacer lo que en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, pues estas comunidades, obviamente por su experiencia, se decantan por los republicanos. Pero también hay que ser claros. Se pensaría que muchas veces los votos latinos van siempre por los demócratas. Un poco dividida la cosa, y tiene que ver con cuestiones de clase, con cuestiones de condición migratoria y también con cuestiones religiosas. Donald Trump ha utilizado la imagen de la Virgen de Guadalupe y del Arcángel San Miguel en su campaña, con la intención de ganarse ese voto latino, católico, y por supuesto sus posiciones con respecto al aborto, a los derechos de la comunidad LGBTQ+, también le han ganado terreno en ese sentido. Entonces vamos a ver esas variaciones en los votos que se creían siempre iban para los demócratas, los latinos, la comunidad árabe, e incluso también vemos que
hay votos en la población estadounidense afroamericana que se han ido por Trump, cuando se pensaría naturalmente que son votos para los demócratas. Así que esto va a ser definitivamente decisivo en varios de los estados bisagra. Profesor Santa Cruz, si desea abonar a las contribuciones que han hecho pues bueno, nuestros colaboradores respecto a este tema, y si lo podemos ligar a la intención del voto y cómo va a perjudicar a nivel internacional que gane ya sea Kamala Harris o Donald Trump, en cuanto a los conflictos que estamos viendo y que ya hemos comentado, sobre todo en Medio Oriente y en Ucrania. Sí, Ceci, muy breve, estoy viendo el reloj. Son muy acertadas, han sido muy acertadas las explicaciones que han dado los profesores, el profesor Miguel, el profesor Carlos. Me permitiría simplemente agregar que el equipo de Donald Trump tiene como uno de sus baluartes postelectorales el tema no solo de contener la migración, sino antes de argumentar que el sistema, que el gobierno actual, el demócrata, utilizó a migrantes para hacer un fraude. De su servidor se refería en su alocución anterior a que Elon Musk hablaba de la posibilidad de un fraude y su servidor le agregó el calificativo a la mexicana. ¿Y por qué lo hice? Porque es sabido ya, aunque los grandes medios lo han ocultado, que hubo migrantes que votaron a favor de cierta candidata en la elección de junio pasado. Entonces, se puede pensar que hubo un experimento en México y que ese experimento se puede traspolar a los Estados Unidos. En cuanto al voto de los latinos, Trump tiene a su favor el hecho de que cuando fue presidente de los Estados Unidos, trató de, en tiempos de pandemia, trató de beneficiar a todos aquellos que fueron parados en sus actividades laborales por la... Y sobre el voto árabe específicamente, bueno, de Trump hablo del subsidio, y del voto árabe, un indicativo muy claro fue toda en repugno al apoyo demócrata de los demócratas al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a su gabinete de guerra. Entonces, desde un punto de vista que tiene base estadística, pero sí una base de hechos, es probable que el voto árabe se decante por Trump, a pesar de que Trump ha dicho que así como quiere a Estados Unidos primero, también quiere que él esté primero. ¿Cuál es el factor? Bueno, Trump es impredecible y Trump antes a Estados Unidos pone en primer lugar a Trump. Entonces, eso abriría la probabilidad de que Trump en la Casa Blanca le dé la espalda a Biden, que no al sionismo, sería otra cuestión. Y sobre el panorama internacional, dado el tiempo, el título que usted y su equipo pusieron al programa me parece muy acertado, Hegemonía en Riesgo. ¿Y por qué me parece acertado? Porque por lo menos desde los años 70, buena parte del establishment económico financiero de los Estados Unidos, aún del complejo militar en cierto modo de manera indirecta, favoreció el crecimiento de China como potencia. Y hoy, si continúan los demócratas, se permitirá que siga creciendo China, a pesar de los aranceles, a pesar de las sanciones a los chips, etcétera. Y en cuanto a Trump, está muy claro que Trump quiere encerrar a los Estados Unidos. Si Trump encierra a los Estados Unidos, eso significa que dejará espacios vacíos para que China los siga ocupando. Lo que estamos viendo, y con esto concluye su servidor, es
el nacimiento de un modelo bipolar con el consentimiento, consciente o no, de las clases dominantes de los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor. Carlos, la diferencia de que gane Kamala Harris o Donald Trump a nivel internacional, a tu parecer, ¿cuál podría ser? Mira, es importante señalar que hay un club muy exclusivo, que es el club de los presidentes y de los primeros ministros, que al margen de la importancia, el peso demográfico o económico o militar de cada uno de esos países, es un club muy exclusivo, puesto que ahí se arman relaciones personales a lo largo de los años entre ellos. Es importante señalar que Donald Trump tiene una personalidad expansiva, dominante, y por otro lado es importante señalar que Kamala Harris, por otro lado, tiene una personalidad que yo llamaría de alguna manera anticarismática. Entonces, en ese club exclusivo de los presidentes y de los primeros ministros a nivel internacional, siento que Donald Trump representa mejor los intereses de Estados Unidos, puede negociar mejor que Kamala Harris, que aparece en todo momento como un peso ligero a la hora de poder entablar una conversación. Ninguna de las entrevistas que yo escuché de ella en los medios de comunicación me convenció de que tuviese capacidad de articular bien un argumento, capacidad de presentar una situación de manera clara, mientras que por otro lado, aunque Trump es altamente repetitivo, él tiene la capacidad de hablar todo el tiempo que sea necesario. El caso, por ejemplo, de la entrevista que entregó con Joe Rogan, en donde habló 3 horas seguidas, es un ejemplo de ello. Kamala Harris no ha tenido una entrevista que dure más de 20 minutos al aire, porque le tienen que cortar para generar cierta coherencia en su discurso. Por lo tanto, yo siento que si estamos hablando a favor de los intereses de los norteamericanos, Trump es un mejor negociador en ese plano que Kamala Harris. Pero, bueno, hay que recordar que la Casa Blanca es todo un aparato, es todo un, todo un sistema que en el periodo 16-20 saboteó constantemente a Trump, mientras que por otro lado, bueno, hay que decir que Kamala Harris tendría toda la ayuda del aparato para poder avanzar. Aquí siento que es importante señalar que efectivamente la presencia de Elon como parte de ese gabinete, porque quiere integrarse al gabinete de Donald Trump, Vivek Ramaswamy, que en su momento fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano, que es altamente articulado, inteligente y que tiene propuestas bastante bien elaboradas. Por otro lado, Tulsi Gabbard, ex militar, ex demócrata por el estado de Hawái. Bueno, ahí ya tenemos varias piezas que encajan muy bien en un proyecto de reforma, incluso del Partido Republicano. Y bueno, pondría en lugar muy relevante a Robert F. Kennedy Jr., puesto que este personaje, que tiene una presencia, 1 por apellido, 2 por una propuesta muy bien articulada en torno a cómo atacar el problema de la ausencia de salud en el sistema norteamericano de alimentación y médico, todo el tema de Make America Healthy Again, el MAHA, que presenta Robert F. Kennedy, es fundamental para entender el rumbo si gana las elecciones Donald Trump, puesto que hay una reforma desde cómo se suministra agua, quitan el fluoruro del suministro de agua, y una reforma de quitar todos los compuestos tóxicos que actualmente se encuentran presentes en los alimentos empacados y altamente elaborados norteamericanos. Entonces, mira, esa mancuerna que tiene Donald Trump, que presenta Donald Trump, es muy superior a la que tiene Kamala Harris, que no ha presentado a nadie. Es ella y el aparato de Estado. Ya hay varios artistas que la acompañaron, Carlos, y compañeros, durante los cierres de campaña. Se habló más de Cristina Aguilera, Katy Perry, entre otros artistas. Profesor Híjar, respecto a los números que se requieren por parte del colegio electoral, abonando a lo que comentaba Carlos respecto a los temas de salud, en las elecciones pasadas, en el 2020, cuando ganó Joe Biden, estábamos en pandemia, hubo
hubo muchísimos miles de votos anticipados. En esta ocasión no. ¿Cuándo podríamos conocer al ganador o ganadora de estas elecciones? Y yo sé que no tienen una bola mágica, como lo ha dicho Carlos, pero ¿se prevén estallidos sociales? Bueno, se necesitan 270 votos del colegio electoral para ganar la mayoría, entonces, dependiendo de cómo reaccionen los estados bisagra, es quién va a ganar la elección. Podríamos, si hay un voto de avalancha por un lado o por el otro, podríamos saber los resultados hoy cerca de la medianoche, ya que se hayan cerrado la mayoría de las casillas y se hagan los conteos rápidos, pero yo creo que no sabremos con total certidumbre hasta en unos días, cuando se haga todo el conteo de los votos por correo y por supuesto también se hayan de asentar algunas de las disputas con respecto a los votos. Si ganara Donald Trump, no creo que haya una reacción social de la misma manera que podríamos esperarla en el caso contrario. Si gana Kamala Harris, esperemos que no sea un escenario muy problemático, pero sí podremos ver en algunos estallidos como el que sucedió en el caso del asalto al Capitolio del 6 de enero, en reacción con respecto a este triunfo. Y bueno, ya hablando de Elon Musk, que ha sido ya mencionado por mis colegas, él ya lo ha dicho en muchas ocasiones en su plataforma, en X, antes Twitter, que ya se han plantado las semillas del fraude, que si gana Kamala Harris es porque es un fraude, y es una retórica que Donald Trump, que J.D. Vance y que muchos otros republicanos que se han convertido en figuras líderes en el partido han empezado a compartir, y entonces es probable que veamos que entre los votantes republicanos esta narrativa sea aceptada como legítima y haya una reacción, que haya un rechazo, que haya una reacción de rechazo al triunfo de Kamala Harris, y es probable que veamos nuevamente una reacción cuando se busque certificar el voto en enero del próximo año, previo que Kamala Harris tome protesta como presidenta. Insisto, en el caso de que gane Trump, no creo que la reacción de los demócratas se vuelque en las calles de la misma manera. Vamos a ver. Muchas gracias, profesor Miguel Alejandro Híjar Chapa. Vamos con el profesor Santa Cruz. Cierre sus últimos comentarios, por favor. Y como no, agradecerle, Ceci, a usted, al equipo, a su audiencia y a mis colegas el privilegio de haber estado en este espacio, y señalar que habrá que estar muy atentos, ya no solo los contenidos mediáticos. Su servidor expuso al inicio de su intervención que esta es una elección. Habrá que seguir con atención la reacción de los llamados mercados, de los mercados financieros, de las bolsas, los bancos, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente en esas cúpulas es donde se presiona para bien y para mal políticamente. El poder económico, desde mi muy humilde punto de vista, está por encima del poder político. Entonces, un indicativo muy claro será la reacción de los mercados. Sabemos, profesor, aprovechando su comentario, cómo abrieron el día de hoy la bolsa, tanto a nivel internacional como en los Estados Unidos. En este momento, por los datos que su servidor tiene, el comportamiento es hasta cierto punto mixto. Lo interesante será ver cómo, una vez que ya la elección haya terminado en los Estados Unidos, y luego conforme avancen los usos horarios. Muchísimas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Carlos, tú estuviste con nosotros en las elecciones pasadas. Estábamos aquí en este mismo espacio, al igual que el profesor Híjar. Nos fuimos todos, nos despedimos, nos fuimos a dormir con Donald Trump, que iba muy a la ventaja. Sin embargo, al otro día vimos, pues bueno,
algo completamente opuesto cuando se le da la ventaja a Joe Biden. ¿Podemos esperar algo similar en estas elecciones, en este año? Bueno, hay que recordar que todos los estados cierran urna y la cuentan y tienen que entregar los resultados a medianoche. No se pueden contar votos después de medianoche. Sin embargo, curiosamente, esos 6 estados bisagra, los battleground states, sí van a entregar los resultados tarde. En eso se va a parecer al proceso electoral del 2020. Sin embargo, no hay las condiciones del confinamiento en esta ocasión que se vivieron por la etapa del COVID en el 2020. Por lo tanto, sí va a ser mucho más difícil generar una estructura en donde uno ve al Partido Republicano arriba y de repente a las 4 de la mañana brincar al Partido Demócrata. Eso va a ser muy difícil que suceda en esta ocasión, sobre todo porque hay muchos más observadores electorales que se reclutaron a través de la estructura de Donald Trump, no a través de la estructura del Partido Republicano. De acuerdo, muchísimas gracias, Carlos, gracias, profesor Santa Cruz, Miguel Alejandro Ijarchapa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial y por supuesto también gracias a usted por el favor de su atención. Yo soy Cecilia Saldaña, los invito a estar enterados a través de nuestros diversos espacios informativos de Canal 44 de cómo va transcurriendo esta jornada electoral en los Estados Unidos y por supuesto en los próximos días que serán muy importantes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Que pase excelente día. Hasta la próxima. Estados Unidos. Hegemonía en juego.